Un gusto saludarles, alumnos y alumnas de séptimo grado. Vamos a orientarles con el desarrollo de la guía de continuidad educativa en la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente. La unidad número 2 se denomina Propiedades de la materia. El contenido es Sistemas e instrumentos de medidas. Vámonos a la introducción. Desde muy temprano en la historia de las civilizaciones, las mediciones eran necesarias para la agricultura, la construcción y la economía. Sin embargo, las unidades utilizadas por las primeras culturas dependían de cada región o de cada comunidad. ¿Qué medimos? En El Salvador utilizamos diversas unidades para representar una misma cantidad. Para medir longitudes utilizamos metros, varas, yardas, etc. Para comprar los granos básicos encontramos etiquetas que nos indican su masa en libras o en kilogramos, y para medir tiempo utilizamos la hora, minutos y segundos. ¿Cuál es la que se debe de utilizar y sea científicamente correcta? La tabla 1 nos muestra los factores de conversión para algunas longitudes. Tenemos las unidades y tenemos las equivalencias. Por ejemplo, un metro equivale a 100 centímetros, una vara equivale a 83.59 centímetros, una yarda equivale a 91.4, un pie a 30.48 centímetros, una vara equivale a 0.8359 metros, una yarda equivale a 0.9144 y un pie equivale a 0.3048. El metro con respecto a la vara, un metro equivale a 1.196 varas, una vara equivale a su misma medida, una yarda equivale a 1.096 varas, un pie equivale a 0.365 varas y así sucesivamente. Esas serían las equivalencias en cuanto a las unidades de longitud. ¿Qué es medir? Para medir una magnitud con una cantidad, se le compara con otra de su misma especie que se toma como término de comparación y que recibe el nombre de unidad. Por ejemplo, en el caso de las medidas de longitud, la unidad es el metro. Las cantidades definen una magnitud. Estos son efectos o propiedades observables comparables entre sí. ¿Qué es una unidad de medida? Se llama así a una referencia convencional usada para medir la magnitud física de un determinado objeto, sustancia o fenómeno. Las unidades de medida permiten calcular o medir la longitud, la masa, la capacidad, la superficie, la temperatura, el tiempo, la intensidad eléctrica o la intensidad luminosa. ¿Qué son entonces las medidas? Las primeras mediciones realizadas estuvieron relacionadas con la masa, la longitud y el tiempo, y posteriormente las de volumen y ángulo, como una necesidad debido a las primeras construcciones realizadas por el hombre. Así, por ejemplo, en las primeras mediciones de longitud se empleaba el pie, la palma de la mano, el brazo, etc., que constituyeron al mismo tiempo los primeros patrones de medición, patrones naturales, es decir, con lo que se tenía, y generalmente eran parte del cuerpo. Todas estas unidades de medida resultaban imperfectas, ya que variaban de individuo en individuo y de un lugar a otro, lo que comenzó a crear dificultades a la hora de establecer las primeras relaciones comerciales entre la humanidad. Miren, aquí están las primeras formas de medida o unidades de medida que se utilizaron antiguamente: la pulgada, el palmo, el codo, la brazada, el pie y el paso. Son las primeras mediciones realizadas por el hombre utilizando parte de su cuerpo como medida, pero lógicamente habían algunos que tenían sus partes del cuerpo más grandes o más pequeñas, y eso generaba inconformidad al momento de medir o de intercambiar productos. Bien, vamos al sistema MKS. El sistema MKS, que significa metro, kilogramo y segundo, es un método de medida en el que se utiliza el metro, el kilogramo y el segundo como las unidades que sirven para expresar las magnitudes que tienen que ver con la longitud, con la masa y con el tiempo. Una característica importante de este sistema son las expresiones decimales exactas, que le hicieron sumar más seguidores y ser adoptado por muchos países, incluyendo la India, donde el sistema fue introducido en 1957. Luego, con el objetivo de lograr cierta uniformidad en todo el mundo,
la Confederación General de Pesas y Medidas recomendó un sistema unificado en 1960. Este es el Sistema Internacional de Unidades, SI, Sistema Internacional de Unidades, y es el que se usa en la mayoría de los países en la actualidad. Vaya, veamos este sistema MKS que funcionaba anteriormente, unidades principales del sistema MKS. La de longitud era el metro, la de masa el kilogramo, de tiempo el segundo, de velocidad metros por segundo y kilogramos por hora, de volumen metros cúbicos y litros, de densidad el kilogramo sobre metro cúbico, de energía el joule, de fuerza el newton, de tensión eléctrica el voltio, de aceleración metros sobre segundos al cuadrado y de gravedad metros sobre segundos al cuadrado. Son las unidades principales del sistema MKS. Ahora, el sistema CGS, que significa centímetro, gramo y segundo, son sistemas de unidades basados en las magnitudes básicas de la mecánica, es decir, la longitud, la masa y el tiempo. También llamado sistema CGS y gaussiano. El sistema CGesimal utiliza como magnitudes fundamentales la longitud, la masa y el tiempo, y como unidades respectivas el centímetro, el gramo y el segundo. Las iniciales de estas tres unidades conforman la sigla CGS, de donde se deduce el nombre de CGesimal. Este sistema fue instaurado en París en 1881 a propuesta del alemán Carl Friedrich Gauss. Bien, ahora tenemos aquí las unidades principales del sistema CGesimal, donde la longitud se mide en centímetros, la masa en gramos, el tiempo en segundos, la velocidad en centímetros sobre segundos, el volumen en centímetros cúbicos y milímetros, la densidad en gramos sobre centímetros cúbicos, la energía en ergio, la fuerza en dinas, la tensión eléctrica en milivoltios, la aceleración centímetros sobre segundos al cuadrado y la gravedad centímetros sobre segundos al cuadrado. Esas son las unidades principales del sistema CGesimal. Hay también un sistema inglés de medida. El sistema inglés, o también llamado sistema FPS, considera el peso como una cantidad física fundamental y la masa como una cantidad física derivada. Este sistema se utiliza actualmente en Estados Unidos, por lo que es muy común que la gente que migra o viaja a Estados Unidos se ve afectado un poco con el manejo de unidades, por lo que es conveniente utilizar factores de conversión al sistema internacional. Veamos las unidades de longitud: la pulgada, el pie. La pulgada equivale a 2.54 centímetros, el pie a 30.48 centímetros, la yarda equivale a 0.9144 metros. Las unidades de masa es la libra, y una libra equivale a 0.45359237 kilogramos. Tenemos las unidades de volumen: el galón, un galón equivale a 3.7854 litros, la onza 28.5 gramos. El Sistema Internacional de Medidas, SI, es el sistema que actualmente se usa en la mayoría de los países y es la forma actual del sistema métrico decimal. La longitud se mide en metros, se representa con M, el tiempo se mide en segundos, se representa con S, la masa en kilogramos, kg, intensidad de corriente eléctrica, amperio o ampere, A, temperatura en Kelvin, K, cantidad de sustancia en mol, la intensidad luminosa en candela, CD. Estas son las unidades principales del sistema internacional. A manera de concluir con los sistemas de medida, el sistema que se usa en la actualidad es el SI y se basa en la utilización de 7 unidades básicas: el metro, el kilogramo y el segundo, presentes en el sistema MKS, más el agregado de Kelvin, el amperio, la candela y el mol. El Sistema Internacional de Unidades, SI, es el que sustituyó al MKS y se basó en esencia en el métrico. Tiene 7 unidades básicas. Por último, el sistema CGesimal, CGS, tiene como base el centímetro, el gramo y el segundo. Y ya dijimos quién lo propuso. Instrumentos de medida. En física, un instrumento es un aparato que se usa para comparar magnitudes mediante medición.
Luego acá se nos habla de cuáles son las cualidades de un buen instrumento de medida. Las cualidades son la exactitud, la precisión, la sensibilidad y la apreciación. Aquí tenemos una figura de la diferencia entre precisión y exactitud. En la figura A observamos que los tiros hechos por un instrumento de tiro están dispersos. Eso significa que no existe ni precisión ni exactitud. En el caso B existe precisión porque todos están cerca, pero no exactitud porque están lejos del centro. Y en el caso C existe tanto precisión como exactitud. Ahí está la explicación de lo que significan esos términos. Algunos ejemplos de instrumentos para medir. Para medir masa es el kilogramo. Se utilizan las balanzas granatarias en el laboratorio, básculas utilizadas para medir el peso de la fruta en el supermercado, balanza de cocina. Para medir tiempo, la unidad de medida es el segundo. Cronómetro, reloj atómico de cesio y calendario. Para medir longitud es el metro, la regla, la cinta de coser y la cinta métrica son algunos instrumentos. Para medir volúmenes se utiliza el centímetro cúbico. Ejemplos de instrumentos: la probeta, el vaso de precipitación, de precipitado, etcétera, en el laboratorio y en panadería, jarra de medidora. Vamos al ponte a prueba. Medir es una operación científica universal en la que se interrelacionan todas las actividades de la ciencia, el medio ambiente, la sociedad y la tecnología. Cuando mides, realizas una actividad científica. ¿Falso o verdadero? Verdadero. La magnitud es toda aquella propiedad o entidad abstracta que puede ser medida en una escala y con un instrumento adecuado. Verdadero. El sistema internacional es el sistema que actualmente se usa en la mayoría de los países. Verdadero. Las características de los instrumentos de medida son apreciación, exactitud, precisión y sensibilidad. Verdadero. Vamos a las tareas de la semana. Elena quiere convertir 50 centímetros a metros. ¿Cómo crees que debe hacer Elena para convertir los centímetros a metros? Vaya, fíjense que acá les he presentado, se los he hecho en un cuadrito en una página. Así es que aquí lo tenemos para que ustedes puedan ver cómo se hizo este proceso. 50 centímetros a metro. Un metro equivale a 100 centímetros. Un centímetro equivale a 0.01 metros. Entonces, para hacer esta conversión, 50 centímetros lo vamos a multiplicar por un metro y lo vamos a dividir entre 100 centímetros que mide el metro. Miren, centímetros acá y centímetros acá para poderlos eliminar, y multiplicamos 50 por 1, 50, y lo dividimos entre 100. Si dividimos 50 entre 100, va a ser igual a... O si lo hacemos simplificado nos va a dar un medio, y si dividimos 50 entre 100 va a ser igual a 0.5 metros, es decir, medio metro. Un medio es igual a 0.5 metros, entonces en 50 centímetros tenemos 0.5 metros o un medio de metros en términos de fracción, y en términos de decimal sería 0.5. Ahí está el proceso que seguiríamos para hacer esa conversión. Ahora viene otro. Leandro trabaja en una panadería. El panadero principal le pidió que calculara a cuántos kilogramos equivale una medida de harina de 21.794 gramos y no sabe cómo hacerlo. Haz la conversión y colabora con este joven en problema. Vaya, aquí está también la conversión. Miren, ¿a cuántos kilogramos equivale una medida de harina de 21.794 gramos? Un gramo es el equivalente a 0.001 kilogramos. Quiere decir que un kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces vamos a hacer el mismo proceso. 21.794 gramos lo vamos a multiplicar por 0.01 kilogramos y lo vamos a dividir entre 1 gramo. Observen que gramos arriba y gramos abajo. Eliminamos gramos con gramos y nos quedan 21.794 por 0.001 kilogramos. Y la respuesta va a ser 21.794 o 21.794 kilogramos. A eso equivalen 21.794 gramos, equivalen a 21.794 kilogramos. Ahí está la conversión. Luego nos vamos al índice de... Describe con tus palabras la importancia de medir.
construye una definición y escríbela en tu cuaderno, pues según lo que hemos platicado, medir es una actividad sumamente importante para tener una estimación precisa de las magnitudes, de cualquier tipo de magnitud, ya sea de longitud, de peso, de capacidad, etc. Eso es lo que podríamos escribir en nuestro cuaderno. Veamos el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una relación entre la masa y la estatura de una persona. Es aceptado por la mayoría de las organizaciones de la salud como una medida de la grasa corporal y herramienta eficaz para diagnosticar obesidad. El índice de masa corporal de cualquier persona se calcula de la siguiente manera. IMS significa índice de masa corporal. Se divide la masa en kilogramos y se divide entre la estatura en metros elevados al cuadrado. Vaya, miren, la magnitud obtenida se compara con estándares para saber si la persona se encuentra normal, con obesidad o con falta de masa. Los estándares son los siguientes. Si sale inferior a 18, el índice de masa corporal es insuficiente, es decir, está muy delgado. Si es entre 18 a 25 es normal. Si es entre 25 y 30 tiene sobrepeso. Si está superior a 30 tiene obesidad. Y superior a 40 es una obesidad mórbida, es decir, corre un riesgo la vida de esa persona. Veamos el ejemplo que nos proponen o el ejercicio que nos proponen. Si una persona tiene una masa de 70 kilogramos y una estatura de 6 pies, ¿cuál sería el diagnóstico que le darías referente a su índice de masa corporal? Te invitamos también a que calcules tu índice de masa corporal y comparte el diagnóstico a tus padres. Bien, vamos a hacer el ejercicio que aparece ahí a ver cómo nos resulta. Aquí lo tenemos, miren. 70 es la masa que mide esa persona y son 6 pies. Acordémonos que el pie mide 30.48, multiplicamos 6 por 30.48 y nos salen 182.88 centímetros. Entonces, 182.88 centímetros elevado al cuadrado sería lo que corresponde para hacer la sustitución en la fórmula. 70 entre 182.88 centímetros al cuadrado. Entonces ese 182.88 centímetros al cuadrado lo convertimos en metros cuadrados y nos queda 70 entre 1.8288. Si dividimos 70, que son los kilogramos que pesa esa persona, entre 1.8288 al cuadrado, acuérdense que cuando una cantidad se eleva al cuadrado lo que se hace es multiplicarla por sí misma. Entonces 1.8288 por 1.8288 es igual a 3.3445. Si dividimos 70 entre 3.3445, vamos a obtener 20.92, es decir, el índice de masa corporal de esa persona es de 20.92. Entonces, si nosotros nos vamos a la tabla, y nos damos cuenta que 20.42 que salió ahí, está entre 18 a 25, es una masa normal. Entonces esa persona podría seguir disfrutando de su vida normalmente sin ningún problema, porque su índice de masa corporal está dentro de lo normal. Así es que no hay ninguna observación que hacerle al respecto. Bien, si quieres reforzar tus conocimientos sobre este tema, aquí aparece un link para que ustedes puedan ingresar y poder aprender más sobre magnitudes físicas y su medición. Espero, niños y niñas, alumnos y alumnas de séptimo grado, que este proceso y estas orientaciones hayan sido de mucha ayuda. Cualquier duda o pregunta, abóquense a su profesor o profesora orientador para que les pueda brindar mayor información. Así es que de esa manera estaríamos culminando lo que es la guía de séptimo grado de la semana 4. Muchas gracias. Bendiciones.